Gracias, chicos, gracias por bendecirnos con la alabanza en este tiempo. Estábamos buscando una imagen que pudiera reflejar lo que significa el incontenible amor de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de viajar a las cataratas del Niágara. Es uno de mis sueños. Algún día, si Dios me lo permite, voy a poder ir allá. En el inicio de la prédica, Angelito, por favor. Y pues las fotos o los videos o las películas que he visto de las cataratas es una caída impresionante de agua, que no existe alguien, no hay poder, no hay forma de detener esa caída de agua. Simplemente la persona o lo que llega a caer en medio de esas cataratas pues es arrasado por esa cantidad de agua. Y la letra de este canto dice: incontenible es tu amor. Y yo creo que si hubiera una manera física de poder imaginar tan solo algo de lo que es el amor de Dios, es como esta gran cantidad de agua cayendo en esas cataratas. Por eso es que dice el pastor Rick Warren que Dios nos ama como hemos sido en el pasado, nos ama así como somos en este momento, y Él ha decidido amarnos hasta el último de nuestros días de vida. Dios no nos ama porque haya algo bueno en nosotros. Dios no nos ama porque hagamos una promesa. Él nos ama porque Él decidió amarnos. Eso es lo más importante. Y bueno, llegamos a la cuarta prédica. Fe es acción, no tener miedo y nunca rendirse. Déjenme decirles algo. Bueno, no sé si lo supieron, el domingo pasado estaba yo convaleciente, estábamos guardaditos tratando de pasar el contagio, pero el llegar a esta prédica, esta cuarta prédica, ya solamente falta una el próximo domingo, es algo especial, porque hemos visto algo de doctrina, del contenido del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, y algo de lo que significa la fe bíblica, pero ahora llegamos a una parte totalmente práctica, de acción. Y doy gracias a Dios porque siempre cuando estamos redactando los sermones, las palabras, las frases aparecen en nuestra mente, y muy pronto apareció cuando leí el pasaje. Imagínense, se ha dicho que Hebreos capítulo 11 es el gran salón de la fama de los héroes de la fe. Y solamente por recordar algo de lo que hemos dicho, dice que Abel confió en Dios y por eso le ofreció un mejor sacrificio que Caín. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó y nadie volvió a encontrarlo. Noé también confió en Dios y por eso construyó una casa flotante para salvar a su familia. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó salir de su tierra para ir a un país, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como extranjero en el país que Dios le había prometido y confiaba en que en algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Y cuando uno ve estos pasajes donde los personajes que se mencionan hicieron cosas, dice: confió en Dios e hicieron tal cosa, confió en Dios e hicieron tal cosa. Y como estamos hablando del salón de la fama de los grandes héroes de la fe, de pronto en la semana yo estuve pensando, algún día cuando yo esté frente a mi Señor y si tuviera la oportunidad de escribirse algo en mi expediente celestial, ¿qué me gustaría que se dijera de mí? Imagínense que mi expediente dijera: Joel Castañeda confió en tanto Dios. ¿Y qué hizo Joel Castañeda? Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero bueno, si no, es el momento ideal. Ahora tómense unos segundos mientras escuchan esta prédica y váyanlo pensando. ¿Qué les gustaría que hubiera en su expediente? Jesús Viviano confió en Dios e hizo. Luis Casiano confió tanto en Dios que hizo. Ricardo Hernández confió tanto en Dios que hizo. ¿Ya tienen lo que sigue la frase? Espero que lo tengan. Porque estar en el salón de la fama junto a estos héroes, pues algo tenemos que hacer, algo más grande que haber construido una barca, algo que haber dejado familia e ir al lugar donde Dios nos llamaba.
Estar dispuestos a entregar lo más valioso como Abraham a su hijo. ¿A qué nos ha movido nuestra fe? ¿Qué les gustaría que se dijera de ustedes? En un sentido distinto yo preguntaría, esa fe, tú dices que confías en Dios, ok, ¿a qué te ha llevado tu fe? ¿Qué has hecho para Dios con esa fe? ¿Qué diferencia hay en tu forma de vivir respecto de cómo vivías en el pasado y cómo vives hoy? ¿Qué cosas han pasado en tu vida por efecto, por resultado de esa fe? ¿Cómo vives tú y cómo vive el resto de tu familia que aún no cree en el Evangelio? ¿Cómo vives tú y cómo viven tus compañeros de trabajo? ¿Cómo vives tú ahora y cómo viven otros cristianos que conoces en la ciudad? Es decir, el tener una fe viva, una fe real, una confianza real en Dios, cambia, afecta nuestra manera de vivir. Así es que te dejo la pregunta: si en este momento Dios te llamara a su presencia, ¿qué se escribiría de ti en tu expediente celestial? Y bueno, yo quiero ayudarte a evaluar tu fe. Y Dios ha puesto en mi corazón una evaluación que está ahí en su hoja. La van a llenar, la van a firmar, le van a poner su nombre y al final me la van a dar. No, no es cierto. Es una evaluación personal, es muy sencilla, solamente es un recuento de lo que hemos visto. Pero bueno, ahí pusimos un sí y un no. Son 9 frases. Tómelo usted en su mano, se va a ir calificando y usted se pone sí, se pone no. Y todos los que saquen menos de la mitad, los vamos a meter en un curso intensivo de fe. ¿Ok? A ver, vamos a contestar. Número 1, mi fe está enfocada en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho, ¿sí o no? O sigue enfocada en cosas, personas, estatuillas y todos tipos de objetos de buena suerte. Me daría mucha pena que aún hubiera cristianos que conservan uno que otro objeto de buena suerte, o que estén acudiendo con algunas personas que leen el futuro, o que tratan de explicarte tus problemas en base a algunos artificios. ¿Tu fe está enfocada en Dios y en lo que Dios ha hecho, sí o no? Número 2, mi fe está cimentada en el Señor Jesús y en lo que Él ya hizo para lograr el perdón de mis faltas ante Dios y darme un libre acceso a su presencia. ¿O todavía tengo dudas si Dios realmente me ha perdonado? Curiosamente, cuando caemos en enfermedad, lo primero que un hijo de Dios llega a pensar: Dios me está castigando. Por favor, quítense esa idea de la mente. Cuando Dios tome la decisión de castigarnos por nuestra desobediencia, nos va a aventar al lago de fuego, el lago de fuego y azufre que hierve de día y de noche por la eternidad. Pero si somos hijos de Dios, hemos sido rescatados de esa ira, de ese castigo. El pasar por una enfermedad, el pasar por un problema hoy día es peccata minuta, es algo sin importancia, es solamente una piedra en el camino, es parte de un proceso que tenemos que vivir. Número 3, mi fe está basada en las promesas de Dios para mí, o a veces vivo tan preocupado que olvido lo que Él me ha prometido. 4, mi fe me está llevando a obedecer a Dios en todo lo que Él me pide, o sigo de desobediente con premeditación, alevosía y ventaja. Me gusta este enfoque al pecado. Una cosa es cuando resbalamos y nos equivocamos y llegamos a fallarle a Dios, pero si hay algo que puede hacer crecer la ira de Dios sobre nosotros, es aquel acto de desobediencia que sabemos que está mal y lo seguimos haciendo, y lo hacemos con premeditación, con alevosía y con ventaja. Y obviamente si seguimos en ese nivel es porque nuestra fe no nos está llevando a otro punto. 5, mi fe me está llevando a experimentar una amistad cada vez más cercana e íntima con Dios, o sigo corriendo todo el tiempo y no tengo tiempo para Dios. Yo me quedé impregnado de la predicación cuando vimos a Enoc. ¿Se acuerdan que dice que Enoc fue amigo de Dios? Y yo he estado orando en la semana y le he estado preguntando a Dios: Dios, ayúdame. ¿Cómo puedo yo ser más tu amigo? ¿Cómo puedo tener esa amistad más íntima contigo? Y estaba preparando uno de los devocionales cuando dice que Jesús se fue al monte y pasó toda la noche hablando con su Padre. Al día siguiente escogió a sus 12 apóstoles. Y esta es la respuesta:
No hay otra forma de desarrollar una relación íntima con el Padre si no es hablando con Él. Es muy interesante eso. Número 6. Porque confío en Dios, he obedecido su llamado a ser su discípulo, aunque desconozco lo que sucederá en el futuro. O bueno, tal vez vivo triste, angustiado de no saber lo que sucederá conmigo en el futuro. 7. Porque confío en Dios, vivo como un extranjero en este mundo con mi vista puesta en lo que Dios tiene planeado para mí. O puede ser que vivo aferrado a mi proyecto de vida, a mis sueños, a las personas que amo, a las cosas que creo que me dan valor y sentido. 8. Aun cuando estoy enfrentando un imposible, ¿se acuerdan que Abraham y Sara enfrentaron un imposible? Dios les prometió ser padre de multitud y su esposa era estéril. Era un imposible y se tardó 25 años en llegar Isaac. Aun cuando estoy enfrentando un imposible, mi fe en Dios me hace esperar pacientemente a que Él obre extraordinariamente en mi vida. Lo he tenido presente en estos últimos tiempos. Ustedes me ven aquí ya mejor portadito. Mi mamita falleció hace unos años. Cuando mi mamita falleció, este hombre que ustedes ven delante de ustedes era terrible. Todavía andaba en sus caminos, haciendo y deshaciendo. Y yo estoy seguro que mi mamá oraba largas noches por su hijo, porque yo nací en un hogar cristiano. Y cómo lo he tenido presente ahora y digo, mi mamá se fue y no vio esto que está sucediendo hoy. Península Vive tiene dos años y medio. Y mi papá, aunque no ha podido venir, pues de repente se mete a la transmisión y me ve allí y puede gozarse junto conmigo de esto que está sucediendo. Pero mi mamá no. Mi mamá falleció y no vio lo que estaba por suceder. Ese se refiere a ese punto. Tú crees en que Dios va a obrar en algún tiempo, en algún momento, aunque tú no lo veas, pero Dios va a obrar, va a hacer las cosas en tu vida. Y número 9, porque confío en Dios, le he entregado a Dios lo más valioso que hay en mi vida y que pudiera estar robándole el amor que solo le pertenece a Él. O pudiera ser que todavía hay cosas que guardo en mi corazón y que no puedo o no quiero entregar porque son cosas o personas que amo más que a Dios. Me muero de ganas de preguntarles cuántos sacaron, pero no lo voy a hacer. Que Dios les guarde, llévense esa hojita, medítenla, piénsenla, vean en esto. Si sacaron los 9 sí, significa que ustedes tienen una fe fuerte, una fe madura, una fe robusta. Si sacaron menos de la mitad, significa que tienen una fe muy débil, muy enclenque, una fe enferma. Mis queridos amigos, hermanos, aquí estoy para ayudarles. Soy la persona que Dios ha puesto en esta congregación al frente para guiarles en su caminar espiritual. Algo que tenemos que hacer. Por cierto, los varones los espero el miércoles. Vamos a echarle troncos al asador para incendiar el fogón más fuerte y podernos ayudar a que juntos podamos madurar en nuestra fe. Las damas ya lo están haciendo a través de sus cursos de María y tendrán que venir otro tipo de eventos que también ellas sean fortalecidas. Los jóvenes todavía no se han decidido arrancar, no sé, no veo por aquí a las cabezas, pero los jóvenes tienen que ponerse las pilas y tienen que arrancar muy pronto. Vamos a leer un pasaje, es Hebreos 11, versículos 23 al 29. Acompáñenme a leerlo en la pantalla, ¿ok? Dice así: los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca.
salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el Mar Rojo como si caminaran sobre tierra seca. Cuando leemos estos 6 versículos de Hebreos, es claro en una de las clases que nos dan para la interpretación bíblica, pues algo muy sencillo. Dice, vea usted que se repite, que está constante en el pasaje. Y a lo que se repite es la frase, confió en Dios e hizo tal cosa. Entonces, por ejemplo, dice que los padres de Moisés confiaron en Dios y ¿qué hicieron? Escondieron a Moisés, que estaba recién nacido. Para los que no conocen la historia, el libro de Éxodo inicia cuando el pueblo de Dios ya está en Egipto. Al parecer, lo que dice al principio del capítulo es que convivían con los egipcios, pero murió el faraón que les había dado alojamiento, vino un nuevo faraón y el nuevo faraón se dio cuenta que los hebreos se multiplicaban, en el dicho mexicano, como los conejos. Y entonces el nuevo faraón dijo, ¿qué está pasando? Los hebreos se están multiplicando mucho más rápido que nosotros. Vamos a hacer algo, porque si permitimos que esto suceda, el día de mañana ellos se quedan con nuestra ciudad, con nuestro reino. Y entonces hizo varias cosas y al final lo que hizo fue que ordenó que a todo niño recién nacido lo echaran al río Nilo, lo mataran. Si era varón, si era mujer había oportunidad, pero si era varón tenían que acabar con su vida. Y sus papás, cuando Moisés nació, tuvieron el valor de tomar al niño, lo escondieron durante 3 meses y después lo pusieron en una cesta de juncos y lo pusieron en la ribera del río. Y la hija del faraón vio a este bebé, lo tomó y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera salvaron la vida de Moisés. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Escondieron al bebé. Ahora, este mismo Moisés, cuando creció, ya era un joven. Él creció en el palacio. Él era como el hijo del faraón. Entraba y salía cuando quería. Seguramente su mamá lo había educado desde pequeño, que él era hebreo. Moisés lo sabía, aunque vivía en el palacio. Por eso dice el texto que Moisés, por su fe en Dios, ya no quiso seguir siendo hijo adoptivo de Faraón. Faraón vivía en la opulencia, vivía en la riqueza, vivía en el poder. Ante él se inclinaban las personas. Y dice que su fe le llevó a ya no querer seguir siendo hijo adoptivo del rey. Tampoco quiso seguir gozando de todo lo que tenía en el palacio y prefirió pasarse del lado de los hebreos y sufrir de mano de los egipcios. Hay un evento muy especial. Dice que en una ocasión Moisés vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y entonces fue a defender a su hermano hebreo y acabó matando al egipcio y lo enterró en la arena. Y él se fue. Y después se encontró a 2 hermanos hebreos que estaban peleando y les dijo, ¿pero por qué se pelean? Ustedes son hermanos. Y uno de ellos le dijo, a ver, ¿y tú quién eres para venirnos a hacer justicia? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Y se dio cuenta que ya se había sabido lo que él había hecho. Y entonces Moisés es cuando toma la decisión de irse fuera de Egipto. Después Dios llama a Moisés. ¿Se acuerdan que se le aparece en el desierto? Estaba cuidando ovejas y se creó un arbusto, una zarza que ardía de día y de noche, y ahí se le aparece Dios y le hace el llamado, vente, vámonos a Egipto porque mi pueblo clama por su liberación y quiero que tú vengas, quiero que hables con el faraón para que deje ir a mi pueblo. Y la frase que dice aquí es una frase que ha marcado mi vida, porque dice, por su fe en Dios salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. ¡Wow! Es impresionante, pero esa capacidad de ver lo que nuestros ojos no alcanzan a ver y que esa verdad que estamos viendo sostiene nuestra vida. Una más se dice que Moisés, justo antes de salir rumbo al desierto, Dios le pidió que celebrara la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Dios le dijo, voy a mandar a mi ángel en la noche y dile al pueblo israelita que maten un cordero y con la sangre del cordero van a pintar el dintel de la puerta y cuando pase el ángel, si hay sangre en el dintel, el ángel pasará de largo. Pero si no hay sangre en el dintel,
mi ángel tomará la vida del primogénito de esa casa. Obviamente, todos los hebreos fueron salvados por la sangre del Cordero. Y ese es, de manera un paréntesis, es un evento que figura la obra redentora de Cristo. La sangre del Cordero evitó que murieran los primogénitos de cada casa. Hoy día, la sangre de Cristo evita que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Y rápidamente lo conecto con lo que dije en un principio. Cuando un hijo de Dios está preocupado porque Dios me está castigando, está errado, está equivocado. La ira de Dios no puede caer sobre sus hijos, porque la sangre del Cordero nos protege de la ira de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés tuvo que decirle al pueblo: pinten su casa con la sangre del Cordero para que sean salvos. Y dice que esto lo hizo Moisés por su fe. Así que vamos al primer punto. El primer punto es que fe es acción. Y solamente quiero recapitular muy rápido. Abel ofreció una mejor ofrenda. Enoc caminó fielmente con Dios. Noé construyó una casa flotante. Abraham salió de su tierra sin saber para dónde iba. Creo que tienen que contestar y me fui muy rápido, ¿verdad? Lo repito. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Enoc caminó fielmente con Dios. Noé construyó una casa flotante. Abraham salió de su tierra para ir al país que se le daría. Y cuando vemos en el pasaje que hemos leído, los padres de Moisés escondieron a Moisés. Moisés no quiso seguir siendo hijo adoptivo del faraón, renunció a la vida de lujos y prefirió ser maltratado con sus hermanos hebreos. Moisés confió en Dios y salió de Egipto. Actuó como si viera al Dios que es invisible. Moisés celebró la Pascua. Está muy sencillo, mis queridos hermanos y amigos, que vemos aquí. Fe es acción. Fe es movimiento. La gran pregunta que tendríamos que hacer es: si la fe es movimiento, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? Porque todos los personajes que vemos en Hebreos capítulo 11 hicieron algo, pero debo decirlo claramente, lo que ellos hicieron fue algo en obediencia a lo que Dios había pedido hacer. Cada uno de ellos hizo algo que tiene que ver en su relación con Dios, que tiene que ver con algo que Dios pedía de ellos. Así que fe es acción, pero es moverse en el mismo sentido que Dios se está moviendo. Fe es moverse en el mismo sentido que Dios se está moviendo. Yo creo que todos los que estamos aquí, y me siento orgulloso de ellos, son ustedes personas trabajadoras, activas, que no paran desde muy temprano hasta la noche y se gastan sus energías y acaban muy cansados porque son muy trabajadores. Todos los que yo veo aquí, exceptuando los niños, todos son muy trabajadores. Todos estamos en acción todos los días. Pero la pregunta que yo me veo obligado a hacer es: de todo eso que hacemos todos los días, ¿cuántas de esas cosas están en la misma perspectiva de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo? Porque pudiera parecer, pues los que no son cristianos también son gente trabajadora, también son gente productiva, que tienen sus negocios, que ganan su dinero, que sacan adelante a su familia. ¿Qué diferencia hay de uno que no es hijo de Dios con uno que sí es hijo de Dios? Con uno que no tiene fe en Dios con el que sí tiene fe en Dios. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está en que el Hijo de Dios se mueve, pero en la misma perspectiva de lo que Dios está haciendo. Queridos amigos, hermanos, ¿qué está haciendo Dios en nuestro tiempo? ¿Ustedes lo saben? Voy a hacer mi comercial. Fíjense que estoy atrapado por un proyecto de plantación de iglesias. Para nosotros el haber arrancado Península Viva es solamente el primer pie de algo que tiene que venir. Y en días pasados, aun cuando estos días fueron de reclutamiento y nos hemos sentido un poco mal de salud, pero llamadas, viendo calendarios, viendo personas. Y por ejemplo, tenemos empezando marzo un evento aquí en Acapulco. Viene el director de City to City, un ministerio que se mueva a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Viene el director para Latinoamérica a darnos una charla de un día y medio
sobre qué significa predicar el evangelio y plantar iglesias en nuestro tiempo. Así es que todos ustedes están invitados, el que guste venir. Esa puerta es abierta. ¿Saben qué está haciendo Dios? Dios está llamando a sus escogidos. Dios está trabajando día y noche para atraer a aquellos que quiere que sean parte de su familia. Yo no sé si ustedes lo han visto, es impresionante. Hay muchas personas allá afuera que todavía no conocen de Jesucristo, todavía no son salvos, todavía no han puesto su confianza en Dios. Y Dios está ocupado llamando a sus hijos para que vengan a formar parte de su pueblo. Y una vez que nos hace parte de su pueblo, Dios nos invita a que nosotros colaboremos con Él en el extendimiento de su reino. Así es que, queridos amigos, esto que voy a decir no lo digo por nadie en particular, lo digo porque ha llegado a ser un pesar en mi corazón. Cuando llego a platicar con ustedes y otros más que nos ven a través de las redes, y tal vez las expresiones son: he tenido muchísimo trabajo, estoy muy ocupado, he dormido poco, me levanto muy de mañana, casi me duermo en la madrugada. No hablo de nadie en particular, simplemente son las expresiones que escucho de muchos de nosotros. Y la preocupación me dice: sí, yo sé que ustedes son gente muy trabajadora, pero todo eso que los está moviendo, ¿qué los mueve? ¿Es su fe en Dios y su deseo de contribuir a lo que Dios está haciendo? ¿O es solamente usar el título de hijo para tener la bendición de Dios y lograr las cosas para su propio beneficio? Son preguntas que ustedes se tienen que hacer. Yo no puedo juzgar lo que ustedes hacen, simplemente les doy la pauta. Y quisiera compartir con ustedes dos preguntas. La primera de ellas: ¿cómo lo que haces todos los días coincide con lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Cómo lo que tú estás haciendo todos los días coincide con lo que Dios está haciendo? Y la segunda pregunta es: ¿estás seguro que tu fe en Dios te está moviendo en el mismo sentido que Dios está moviendo para extender su reino? Porque si no, entonces, queridos amigos, lo que estamos haciendo es como lo que hacen todos los demás que no son cristianos. Algo que hace diferente al Hijo de Dios es que el ejercicio de su fe le lleva a moverse para poder servir al reino de los cielos. Así que, querido amigo, Dios necesita tu boca, tus manos, tus pies, tus recursos, tus dones, tus talentos para avanzar en el plan redentor que le prometió a Abraham. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham y le dice: ven, sal de tu tierra y tu parentela. Y después le dice: de ti voy a hacer una gran nación y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo que ha hecho Dios después de 2000 años más, después de que vino el Señor Jesucristo, es que ahora el evangelio ha llegado a todos los confines de la tierra, o a la gran parte de la tierra. Dios está trabajando en esto. El que nos haya llamado a formar parte de su iglesia, el que haya perdonado nuestros pecados, el que haya comprado nuestra vida con su sangre, es parte de un plan que Dios tiene. No es únicamente como un título de membresía y decir: yo ya soy cristiano, yo ya la hice, yo tengo mi pase seguro para el cielo. No. En la semana pasada hablaba con un amigo que quiero con toda mi alma, Carlos Benítez, no sé si me está viendo. Es un varón un poco más alto que yo y un poco más grande de edad, pero es un siervo de Dios. Él dice: es un esclavo de Dios. Él es de los que dice que él siente que le está estorbando a Dios porque Dios va más rápido que él. Y él últimamente se ha movido en el campo de las refacciones. Estuvo trabajando con una empresa en Puebla y tiene una distribución muy grande a varios estados de la República de refacciones, y estuvo trabajando. Y antes, a mitad de la pandemia, habló y me dijo: oye, Joel, fíjate que pues de donde ando andando trabajando, pues he conectado con gente que le ha hablado del evangelio y yo no tengo mucha habilidad para las redes, ¿pudieras ayudarme? Y ustedes han visto los que se han conectado en Jueves de Conexión, que por cierto lo suspendí, pero la próxima semana regresamos. Y están conectados ahí personas que él ha estado conectando donde va trabajando y va compartiendo el evangelio. Y la semana pasada me decía que tuvo que cambiar de compañía. Y le digo: ¿qué estás haciendo, Carlos, ahora?
Dice, Dios ha puesto en mi corazón a hablarle a cada mecánico que tengo que visitar para venderle refacciones. Dios quiere salvar a cada mecánico que necesita escuchar su voz. Es un hombre que trabaja, que es bendecido, que vende refacciones, pero él sabe que donde va, él está compartiendo el evangelio, está ayudando, está cooperando con lo que Dios está haciendo en su tiempo. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué es lo que queremos que marque la diferencia con Península? Que los que sean parte de Península son personas que tienen esa visión de ayudar a que el evangelio sea difundido. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué esperaríamos de ustedes? Que ustedes hagan discípulos para el Señor. Si lo hacemos así, el día de mañana no vamos a caber en este salón. Número 2, fe es no tener miedo y nunca rendirse. Hay dos frases que quiero resaltar. Una es en el versículo 23, cuando dice que los padres de Moisés, cuando Moisés nació, lo escondieron y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Y la otra frase que dice es que Moisés confió en Dios y no le tuvo al rey ni se rindió nunca. Esta parte de no tuvo miedo, traté de encontrar de dónde nos viene el miedo, y doy gracias a Dios que Jesús Viviano en la oración empezó a hablar de esto y coincide con lo que estoy diciendo, voy a decir ahora. ¿Se acuerdan que en Génesis 3, después de que Dios hubo creado el Edén y le dio a Adán y les dio indicaciones de que no debían comer del árbol del fruto prohibido? Y un día comieron, y entonces dice que una tarde Dios apareció en el huerto del Edén y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán respondió y le dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios no nos hizo miedosos. Dios no conoce el temor. El temor viene a nuestra vida por un efecto de la desobediencia, por un efecto del pecado en nuestra vida. El pecado nos hace sentir culpables y entonces nos sentimos solos. Y cuando nos sentimos solos es cuando empezamos a sentir miedo. Porque cuando estamos solos pensamos que estamos a merced de la mala suerte, de las malas vibras o de quien nos eche el mal de ojo. ¿Por qué los padres de Moisés no tuvieron miedo? Porque su confianza en Dios, en el Dios de los hebreos, fue tan grande que movió su actuar para poder actuar sin miedo. ¿Por qué Moisés nunca tuvo miedo? Y déjeme aclarar algo. Hoy día tal vez no tengamos el comparativo de un faraón. Tal vez sería el presidente de un país, pero el faraón no era un gobernante o un presidente de un país. Faraón era semidios. Lo que Faraón decía, si decía maten a ese, lo mataban, porque era la voz de un Dios hablando. Entonces la persona que se atrevía a estar en diferencia de lo que el faraón estaba ordenando, pues prácticamente estaba asegurando su muerte. Y para ellos desobedecer lo que Faraón estaba diciendo cuando dijo maten a todos los niños varones, a todos los recién nacidos varoncitos, era desobedecer la voz de un semidios. Así lo creían los egipcios. Y cuando Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, está hablando a un hombre realmente con mucho poder. Así es que para ellos el haber desobedecido a Faraón realmente era algo grande. Y sabes, lo que yo creo es que así como Dios no está de acuerdo en que vivamos preocupados, tampoco está de acuerdo en que vivamos llenos de miedo. Porque el miedo es consecuencia del pecado en nuestra vida. El miedo es resultado de no tener confianza en Dios, el poder y de la presencia de Dios. El miedo es resultado de una relación rota con Dios. El miedo es el resultado de no tener confianza en el amor, el poder y la presencia de Dios. El miedo nos esclaviza, nos paraliza. Yo creo que no hay una experiencia más dura para los hijos de Dios que vivir con miedo. Y yo quisiera preguntar en este momento, no levanten su mano, pero ¿hay entre los presentes alguno de ustedes que esté viviendo una circunstancia en donde el temor les invade, donde el miedo les paraliza? Cualquiera que esta pueda ser.
Y si usted necesita que oremos con usted, por favor, quédese al final y con gusto lo vamos a hacer. Pero quiero decir algo. El miedo no está en los planes de Dios. Dios no espera que sus hijos sean personas miedosas, que vivan con temor. Ahora en tiempos de la pandemia hemos tenido que ser prudentes y nos hemos guardado un tiempo y hemos usado los tapabocas y nos hemos vacunado como una medida prudente. Pero el cristiano no tiene miedo. El cristiano mira su vida y mira el futuro, aunque tenga los ojos cerrados, pero lo mira de manera valiente. El cristiano camina con paso seguro porque cree en el amor incontenible de Dios por su vida. Yo solamente quiero recordarles un pasaje que a mí me ha marcado y que seguramente ustedes también. Romanos 8:35 al 39. Yo les sugiero que se lo aprendan de memoria para que en esos tiempos, cuando estén frente al miedo, puedan recordarlo. Léanlo conmigo y dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados hermanos, experimentar miedo es creer que estamos solos, es creer que Dios nos ha abandonado. Pero dice este pasaje que Dios no nos abandona y que nada puede separarnos del amor de Dios. Así es que yo quiero invitarte a algo. Si tú tienes duda de que Dios te ama o de cuánto te ama, tienes que mirar a la cruz. Si tú tienes duda de que Dios esté contigo, tienes que mirar a la cruz. Si tú tienes duda de que Dios haya perdonado tus pecados, tienes que mirar a la cruz. El Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario es la mayor evidencia del amor y de la presencia de Dios entre nosotros. Dice este pasaje que Moisés se mantuvo de pie como viendo al invisible. Nosotros ya no vamos a hacer eso, porque lo que vamos a hacer es mirar a la cruz. Por eso los cristianos de alguna manera hemos tomado a la cruz como nuestro símbolo, porque la cruz simboliza la presencia del Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice en Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros y Él ha venido para mostrarnos quién es Dios. Nosotros ya no podemos decir que no vemos al Dios que es invisible, porque Jesucristo se hizo visible para morir en la cruz del Calvario y entregarse por nosotros. Queridos amigos, fe es acción. Fe es moverse, pero moverse de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Si nosotros estamos viviendo solamente para nuestros motivos, para nuestros intereses, para nuestros sueños, estamos viviendo una fe egoísta que no corresponde a la de un hijo de Dios. Nosotros tenemos que encontrar los momentos y los espacios donde podamos contribuir a lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Algunos lo haremos de tiempo completo, otros lo harán de tiempo parcial, y todos lo haremos de acuerdo a los dones y habilidades que Dios nos ha hecho. La fe es no tener miedo. Y de verdad yo quiero invitarte, como dice Julio Melgar, ya no soy esclavo del temor. También lo recordaba el arquitecto Viviano. El cristiano no puede seguir viviendo con miedo, no puede vivir con temor. Aun cuando esté enfrentando la muerte, aun cuando esté enfrentando la peor de las enfermedades, el cristiano es valiente, el cristiano es arrojado, el cristiano mira para adelante, no por lo que le es, sino porque es alguien que vive el incontenible amor de Dios en su vida. Puede ser que alguno de ustedes esté cruzando una situación complicada, muy difícil, y se vale de todo menos tener miedo de las cosas. Estamos en un mundo difícil, sí, pero recuerden, el Señor Jesús lo dijo, que uno de nuestros cabellos, y tenemos muchos, uno de nuestros cabellos no cae al piso si no es así la voluntad de Dios. ¿Pueden pasarnos cosas malas? Sí, pero también dice que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo va a usar para nuestra bendición.
Y ese es nuestro más grande consuelo, saber que no estoy solo, que Dios no está persiguiéndome para castigarme por mi pecado ya quedó perdonado en la cruz del Calvario, y que yo ahora vivo como un hijo de Dios, y que donde yo camino, Dios va a abrir el paso para que yo pueda avanzar. El versículo 29 dice que los israelitas caminaron frente al Mar Rojo y lo cruzaron en seco. Ya lo que me llama la atención es que no aparece en el texto que se hubieran reunido los israelitas y tuvieron una velada de oración, y en la velada de oración hayan clamado y hayan dicho: Señor, abre el mar para que podamos pasar. ¿Dice eso la Biblia? No, no lo dice. Los israelitas ni siquiera se imaginaban que Dios podía hacer eso. Ellos simplemente se aterraron, y Dios abrió el Mar Rojo para que pudieran pasar. Esa experiencia, hermanos, no se las puedo compartir, la tienen ustedes que vivir. Cuando ustedes están metidos, están amando, están apasionados por buscar cómo servir, cómo contribuir al reino de los cielos, mis hermanos, el mar frente a ustedes se va a abrir. Pero no bajo un interés egoísta, donde yo me beneficio, donde yo gano más dinero, donde yo soy prosperado. El mar se va a abrir cuando yo estoy caminando, buscando contribuir a lo que Dios está haciendo por esta ciudad. Dios va a abrir el mar para que podamos pasar. Si ustedes todavía no se dan cuenta, este espacio, así como está, en media pandemia, en agosto del año pasado, cuando nos dijeron lo quiere rentar, llegamos y era un cascarón. Y a lo mejor eso puedo aportar a hombres llenos de fe que dijeron: sí, vamos a tomarlo. Y quiero agregar algo que traigo en mi corazón. En estos días pasados se han dado las circunstancias para poder estar cerca de mi hermano Alfonso Álvarez. La otra vez mostré una foto de él. Cuando salimos Jesús de Nazaret, invité al arquitecto Viviano y a su esposa para que vinieran a formar parte del equipo de plantación. Pero debo decirlo, Alfonso no esperó a que yo lo invitara. Él fue conmigo y me dijo: Joel, si tú vas a plantar una iglesia, yo voy contigo. Déjeme decirle algo, yo puedo ir a Jesús de Nazaret ahorita, como cualquier otra iglesia, y le puedo decir a 100 personas: oye, vente, vamos a plantar una iglesia. ¿Saben qué me van a decir? Aquí estoy bien, es que tengo muchas cosas que hacer, es que estoy muy ocupado. Y Alfonso Álvarez fue el único que me dijo: Joel, mi esposa y yo vamos contigo. Cuando empezamos dentro de las hamacas, el arquitecto hizo un proyecto de remodelación, y yo no sé al final cuánto contribuyó Alfonso, pero él simplemente abrió su chequera y la cosa se empezó a mover para poder remodelar. Alfonso está en fase terminal. Hace unos 4 o 5 días que ha dejado de hablar, que ha dejado de comer, no puede ni siquiera pasar líquidos, y está postrado en su cama consumiéndose por el cáncer. Pero quiero narrarles algo. Hace todavía un mes y medio, su esposa me llamó y me dijo: Joel, Poncho quiere que vengas. Todavía Poncho hablaba algo. Y llegué y estaban sus hermanas. Y Alfonso me dijo: Joel, estoy agradecido con Dios que esté usando mi enfermedad para que mi familia conozca del Evangelio. Predícales. En los días pasados he estado con su mamá, con sus hermanos. El día de ayer a las 9 de la noche estábamos con su familia. Llevamos unas Biblias que ellos compraron para regalarles. Tuvimos un estudio bíblico de aquel pasaje donde dice Jesús: vengan a mí y yo los haré descansar. Y no se me quita de mi mente la imagen de Alfonso postrado en su cama. Y ahora yo lo puedo ver. Alfonso, por su fe, se mantuvo vivo hasta que sus hermanos conocieron del Evangelio. Un hombre de fe, un hombre preocupado en su cama porque su familia conociera del Evangelio. Gracias a Dios, ayer sus hermanos
me dieron sus datos y los vamos a conectar con las ciudades donde están, con pastores que conocemos, para que sigan conociendo el Evangelio. ¿Ven cómo el cáncer y estar postrado en una cama también sirve para moverse en la misma perspectiva que Dios lo está haciendo? Solo que a veces, cuando nuestra fe nos falta, perdemos el rumbo. Empezamos a lamentarnos, empezamos a quejarnos y no usamos las circunstancias que Dios nos está dando para que contribuyamos a su reino. Hermanos, la fe es acción, la fe es moverse, pero moverse en la misma perspectiva que Dios lo está haciendo. Yo quiero invitarte a orar. Yo sé que tú eres muy trabajador y eres muy movido y te levantas muy temprano y acabas muy noche, pero ¿cuánto de eso está sirviendo para el reino de los cielos? La fe de los héroes hizo algo porque tenía que ver algo con el reino de los cielos. Ya no vivas para ti, vive para el reino de los cielos. Lo que pagó Cristo en la cruz del Calvario fue un precio muy alto para que tú y yo ahora sigamos sus pisadas. Por eso el Señor Jesucristo llegó a decir: el que ama más a padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de mí. Y el que no renuncia a sí mismo tampoco es digno de mí. Wow. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo. Y ese es a lo que Él nos está llamando ahora. ¿Tú quisieras tomar esa decisión? ¿Quieres empezar a moverte para el reino de los cielos? ¿Quieres ser un varón imparable, una mujer imparable? Que te sostengas porque ves que es como si vieras al Dios imparable en tu vida. Es porque estás caminando en la misma dirección que Él. Dios va a abrir el mar rojo frente a ti cuando sea necesario, sin que lo pidas. Son las cosas que Dios hace. Mientras Jairo pasa para que entonemos la última alabanza, les invito a que estemos de pie. Vamos a orar. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Oren conmigo. Padre celestial, gracias porque podemos leer en la carta a los Hebreos lo que Moisés, lo que sus padres, lo que los israelitas hicieron por fe. Ellos entraron en acción, no tuvieron miedo, nunca se rindieron e hicieron lo que tú esperabas de ellos. Señor, los que estamos aquí presentes, los que estamos conectados a través de las redes, queremos pedirte perdón si en nuestro caminar solamente estamos muy ocupados en asuntos nuestros, pero hemos dejado de lado los asuntos que tienen que ver con tu reino. Hemos dejado de mirar a la cruz, hemos dejado de mirar el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario por nosotros, sabiendo que esa sangre derramada nos ha comprado. Ahora somos de tu propiedad, ahora somos tus esclavos, somos tus siervos. Señor, yo te ruego a nosotros, danos la sabiduría para definir nuestras prioridades, organizar nuestros tiempos y encontrar la forma de, a pesar de nuestras muchas responsabilidades, poder contribuir para el reino de los cielos. Queremos esa fe de Moisés, esa fe de Abraham, esa fe de los israelitas, esa fe de los papás de Moisés. Una fe que les movía a mirar cómo tú lograbas cosas extraordinarias en su camino. Toma la vida de mis hermanos. Tú conoces lo que hay en sus corazones. Aumenta su fe. Permíteles comprender lo que significa ser movidos por tu espíritu, para tener fruto, para producir fruto en abundancia. Derrama de tu presencia en mis hermanos. Llena sus corazones con tu espíritu. Cautiva sus mentes, cautiva sus corazones. Que durante la semana, cuando tengan sus tiempos devocionales, tu espíritu siga tocando las fibras sensibles de su vida. Cambia su manera de pensar. Permíteles encontrar cómo en medio de las aflicciones de todos los días podemos ser usados para tu reino. Todo esto, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.